Muy buenas noches, profesor. Mi compañera Vanessa Dier y mi persona Sheila Sánchez tenemos el gusto de dar nuestro aporte de lo que fue el video de la Edad Media. Como sabemos, la Edad Media empezó su inicio en 1476 con la caída del Imperio Romano y su finalización en el 453 con lo que fue la caída de la Constantinopla. La influencia más que nada fue de la Iglesia en esta edad. Se habla que esta edad media se dio más solamente en Europa. Se dice que esta edad media duró de 10 a 15 siglos. Se habla que era una edad oscura, pero a pesar de lo que se dio, se dice que hubo algo positivo porque se manejó mucho lo que era el arte. Se dice también que eso pudo haber finalizado también con el descubrimiento de América en 1492 y también con la invención de la imprenta. La Edad Media, sus inicios hubo muchas crisis en el siglo porque se dio mucho lo que era la esclavitud, las malas cosechas, hubo malas epidemias, donde la crisis se dio mucho lo que era la forma medieval. Y se dio lo que eran las reformas declosianas y se dio lo que era lo rural, el aumento de la aristocracia. Elementos de esto eran fundamentales como claves, lo que era el feudalismo, donde también el cristianismo se declaró como religión oficial. Resumiendo, profesor, en las características generales, todas las características van de acuerdo a lo que la Iglesia tenía el poder. Hubo lo que era la humanista del Renacimiento y donde hubo la religión como base. Ellos utilizaban o manipulaban todo lo que era las áreas de acuerdo al gran poder que ellos tuvieron y tuvieron hasta llegar a tener más jerarquía que los mismos reyes con las creencias de la religión y también encargados de la educación. Manipulaban a los analfabetas, pues a los más abajo, metiéndole en la cabeza que cuando había enfermedades o mala cosecha, no había una buena cosecha, eran castigo de Dios o eran cosas de brujerías o demonios. La Iglesia manejaba tres conceptos muy sobresalientes, que era el de la culpa, el pecado y la obligación de llevar la virtud. La división política se vio un poquito mermada, pero donde se habían declarado a Gregorio Ponce, después a Urbano VI, pero los mismos cardenales habían declarado a Clemente VII como el Papa. Se habla que en la organización política se habló mucho se creó lo que era la monarquía, las atribuciones y los grandes imperios. El feudalismo, donde los gobernantes, los nobles, eran los que tenían la mayoría de las tierras y tenían a los campesinos trabajando hasta exigiéndoles atributos y diezmos. Se habla también que hubieron grandes construcciones en el año 1000 y 1500 de grandes estructuras de castillos y demás. Las grandes diferencias sociales eran medieval, jerárquicas y los derechos y obligaciones. Trabajaban, como vuelvo y repito, trabajaban ellos en las tierras para darle todos los beneficios a sus jefes. Se habla de lo que era la ocupación en la Edad Media, que era vida militar y de acuerdo a su actividad siendo siempre los propietarios de tierras. Se habló del clero, clase privilegiada. Hubo también un punto donde se habla de lo que era la posición de nacimiento. Cuando nacía un niño en lo que era la familia de los nobles, seguía siendo noble y los que nacían de los campesinos seguían siendo campesinos. La única parte de repente que podía haber un cambio era donde nacían con lo que eran las familias que tenían que ver con el cristianismo porque te llevaban el poder. El Imperio Romano también tuvo un auge donde se cambió lo que era el comercio en una gran importancia, donde se pudo negociar comercio a larga distancia, donde los campesinos pudieron de repente intercambiar sus mercancías. También salió lo que era la burguesía y demás. Se habla de lo que son las cruzadas, que eran grandes acontecimientos medievales, conflictos donde hubo muchas conquistas.
y la iglesia seguía afianzando su poder. En la educación, como vuelvo y repito, ellos manejaban, eran ellos lo único que tenían la clase privilegiada para poder enriquecerse en conocimientos, en lo que eran estudio de las lenguas, derechos, medicina. Pero a pesar de eso, hubo algo positivo porque ahí se creó lo que eran las universidades. La cultura y el arte, vuelvo y repito, fue también poder total de la religión, porque ellos todo se basaba de acuerdo a las escrituras de la Biblia, relatos de la Biblia. Los avances tecnológicos y científicos, también la religión, el cristianismo tenía el poder, porque ellos manejaban todo lo que eran los avances, pero siempre y cuando no dieran a contra a lo que eran los relatos de la Biblia o de las enseñanzas que se daban. Se daron buenos, se inventó como los anteojos, la brújula, relojes y más. Para lo siguiente sigue mi compañera Vanessa Díaz. Muchísimas gracias, profesor. Muy buenas noches, profesor. Mi compañera Vanessa Díaz y mi persona Sheila Sánchez tenemos el gusto de dar nuestro aporte de lo que fue el video de la Edad Media. Como sabemos, la Edad Media empezó su inicio en 1476 con la caída del Imperio Romano y su finalización en el 453 con lo que fue la caída de la Constantinopla. La influencia más que nada fue de la iglesia en esta edad. Se habla que esta edad media se dio más solamente en Europa. Se dice que esta edad media duró de 10 a 15 siglos. Se habla que era una edad oscura, pero a pesar de lo que se dio, se dice que hubo algo positivo porque se manejó mucho lo que era el arte. Se dice también que eso pudo haber finalizado también con el descubrimiento de América en 1492 y también con la invención de la imprenta. La Edad Media, sus inicios y hubo muchas crisis en el siglo porque se dio mucho lo que era la esclavitud, las malas cosechas, hubo malas epidemias, donde la crisis se dio mucho lo que era la forma medieval. Y se dio lo que eran las reformas declosianas y se dio lo que era lo rural, el aumento de la aristocracia. Elementos de esto eran fundamentales como claves, lo que era el feudalismo, donde también el cristianismo se declaró como religión oficial. Resumiendo, profesor, en las características generales, todas las características van de acuerdo a lo que la iglesia tenía el poder. Hubo lo que era la humanista del Renacimiento y donde hubo la religión como base. Ellos utilizaban o manipulaban todo lo que era las áreas de acuerdo al gran poder que ellos obtuvieron y tuvieron hasta llegar a tener más jerarquía que los mismos reyes con las creencias de la religión y también encargados de la educación. Manipulaban a los analfabetas, pues a los más abajo, metiéndole en la cabeza que cuando había enfermedades o mala cosecha, no había una buena cosecha, eran castigo de Dios o eran cosas de brujerías o demonios. La iglesia manejaba tres conceptos muy sobresalientes, que era el de la culpa, el pecado y la obligación de llevar la virtud. La división política se vio un poquito mermada, pero donde se habían declarado a Gregorio Ponce, después a Urbano VI, pero los mismos cardenales habían declarado a Clemente VII como el Papa. Se habla que en la organización política se habló mucho se creó lo que era la monarquía, las atribuciones y los grandes imperios. El feudalismo, donde los gobernantes, los nobles, eran los que tenían la mayoría de las tierras y tenían a los campesinos trabajando hasta exigiéndoles atributos y diezmos. Se habla también que hubieron grandes construcciones en el año 1000 y 1500 de grandes estructuras de castillos y demás. Las grandes diferencias sociales eran medieval, jerárquicas y los derechos y obligaciones. Trabajaban, como vuelvo y repito, trabajaban ellos en las tierras para darle todos los beneficios a
sus jefes. Se habla de lo que era la ocupación en la Edad Media, que era vida militar, y de acuerdo a su actividad eran siendo siempre los propietarios de tierras. Se habló del clero, clase privilegiada. Hubo también un punto donde se habla de lo que era la posición de nacimiento. Cuando nacía un niño en lo que era la familia de los nobles, seguía siendo noble, y los que nacían de los campesinos seguían siendo campesinos. La única parte de repente que podía haber un cambio era donde nacían con lo que eran las familias que tenían que ver con el cristianismo, porque te llevaban el poder. El Imperio Romano también tuvo un auge donde se cambió lo que era el comercio en una gran importancia, donde se pudo negociar comercio a larga distancia, donde los campesinos pudieron de repente intercambiar sus mercancías. También salió lo que era la burguesía y demás. Se habla de lo que son las cruzadas, que eran grandes acontecimientos medievales, conflictos donde hubo muchas conquistas. Y la iglesia seguía afianzando su poder. En la educación, como vuelvo y repito, eran ellos lo único que tenían la clase privilegiada para poder enriquecerse en conocimientos, en lo que eran estudio de las lenguas, derechos, medicina. Pero a pesar de eso, hubo algo positivo, porque ahí se creó lo que eran las universidades. La cultura y el arte, vuelvo y repito, fue también poder total de la religión, porque todo se basaba de acuerdo a las escrituras de la Biblia, relatos de la Biblia. Los avances tecnológicos y científicos, también la religión, el cristianismo tenía el poder, porque ellos manejaban todo lo que eran los avances, pero siempre y cuando no dieran a contra a lo que eran los relatos de la Biblia o de las enseñanzas que se daban. Se inventó como los anteojos, la brújula, relojes y más. Para el siguiente sigue mi compañera Vanessa Díaz. Muchísimas gracias. Bueno, profesor. En cuanto a la Edad Media, como todos conocemos, fue una etapa o un periodo histórico más prolongado, estudiado y conocido. Comprendió entre los siglos V y XV, el cual se sitúa entre la caída del Imperio Romano de Occidente y la llegada de América por parte de Cristóbal Colón. Este se divide en alta y baja, cada una con sus propias características, sin bien se puede decir que uno de los principales eventos que la separan es la aparición del feudalismo en el siglo IX. El feudalismo viene siendo la separación de la edad alta y la edad baja. Se trata de una época con grandes conflictos bélicos en los que el mundo conocido se caracteriza por una gran focalización en la fe, en la que prevaleció el sistema político de la monarquía autocrática y el feudalismo, como antes lo mencioné. A menudo es considerada una de las pocas etapas que han supuesto un retroceso, un estancamiento del ser humano. Esta etapa se dice que fue una etapa que tuvo muchas pausas por las cruzadas cristianas. Aquí se dio mucho esa revolución. Y esta etapa no tuvo su descubrimiento y tuvo sus avances, pero en pocas áreas. En cuanto a las cruzadas, podemos decir que las cruzadas también era uno de los acontecimientos de esta edad, que se trataba de las expediciones militares que se proponían tomar Jerusalén y recuperar para la cristiandad. Era cuando querían imponer las religiones dentro de estos territorios, como el musulmán y otros. Y se le llamó así por la cruz que llevaban los guerreros bordadas en sus pechos, y se realizaron en total 8 cruzadas entre 1095 y 1291. Las cruzadas también sirvieron a los caballeros medievales para hacer grandes negocios y transformarse en poderosos mercaderes y banqueros. Las principales características que podemos
mencionar de la Edad Media fue una de estas que fue la religión que tomó mucho auge, mucho poder dentro de este periodo. Sin duda alguna, fue una de las claves de la Edad Media y marcó mucho lo que fue el teocentrismo, que servía como base para explicar el universo y a partir del cual se marcaba la mentalidad, las normas de convivencia e incluso las leyes de la época. La religión como base fundamental de la sociedad profundamente fue vinculada con el punto, podemos vincularla con el punto anterior porque podemos encontrar un gran valor e importancia de las instituciones religiosas, la cual tenían un poder equiparable e incluso a menudo superior que la de los monarcas de los distintos países, tanto a nivel formal como informal. En Europa, las iglesias católicas se transformaban en las instituciones más poderosas y la única con un acceso generalizado a todos los ámbitos de la educación, por lo que su influencia en todos los estratos sociales también aumentaba. Otra de las características que podemos resaltar dentro de la Edad Media fue la organización política, que fue la monarquía y el feudalismo. El sistema político por excelencia de la Edad Media es la monarquía, siendo el rey la figura de máxima autoridad de cada país y capaz de hacer cualquiera que fuese su voluntad. Cobraba los tributos y organizaba la sociedad según su propio criterio. A menudo guiado, aconsejado por el resto de nobles y los altos cargos eclesiásticos. En este periodo, algunos reyes tomaron también emperadores al expandir sus reinos a múltiples territorios, como ocurrió con los imperios bizantino y otomano. Principalmente a partir del siglo XI empezó a surgir una forma de organización política que fue el feudalismo, como lo mencioné antes. Si bien se mantenía la figura todavía del rey como supuesta máxima autoridad, este tenía múltiples vasallos en forma de señores feudales que regían sus tierras a su manera. En ocasiones gozaban de mayor poder político e incluso militar que el propio monarca. Durante la gran mayoría de la Edad Media prevalece una estructura social basada en tres clases sociales básicas: el campesino, el nobles y el clérigos. Y por supuesto, en lo más alto de la pirámide de la clase social encontramos al rey. La base de la sociedad y la clase en la que la mayoría de la población estaba incluida era la de los campesinos, cuyo principal rol pasaba por la producción. O sea, el campesino era el que se dedicaba de producir o de trabajar la tierra de estos reyes o de estos vasallos. Eran producción de alimentos y que por lo general no tenían acceso a la educación ni expectativas de cambiar su posición. Por debajo de ellos únicamente estaban los esclavos, considerados meras propiedades carentes de ningún derecho. La nobleza y el clero eran los estamentos privilegiados, gozaban de unos derechos que eran negados a los campesinos y beneficiándose de esto, los cuales les servían. Los primeros apenas trabajaban, limitando a menudo su actuación a la participación y liderazgo del ejército y de las organizaciones de sus tierras, y ocupaban las principales posiciones de poder. Los clérigos también tenían acceso a posiciones de poder y sus tareas se vinculaban principalmente a el estudio y a la enseñanza.
Un hito de gran relevancia dentro de la Edad Media lo encontramos en el surgimiento de la que acabaría siendo considerada la cuarta clase social, la burguesía, parte de los privilegiados, pero que cada vez fue obteniendo mayor poder debido a cada vez mayor acumulación de riqueza y prestigio hasta tomarse la clase social. Predominante de la burguesía en esta clase social podía llegar incluso a cambiar de clase y a conseguir títulos nobiliarios. Otra de las características que podemos ver dentro de esta etapa o este periodo fue la educación. Era muy limitada, la educación era limitada para muchos, como dije antes, los campesinos tenían una educación limitada porque simplemente servían, siendo un privilegio reservado a los nobles y especialmente al estamento eclesiástico. Era este último estamento el que se encargaba de la educación y las materias impartidas estaban limitadas a las lenguas, la teología y el derecho de la medicina. Se adelantaba al estudio de los clásicos y al seguimiento estricto de lo hoy establecido, no esperándose innovaciones y circunscribiéndose a los dogmas de la Iglesia. Todas estas materias se estudiaban de forma memorística, con muy poco ajuste a las necesidades educativas de los menores con necesidades especiales. También aparecen las primeras universidades a lo largo de la Edad Media. La cultura y las artes fueron evolucionando. La pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura o música. Vieron diferentes corrientes y estilos artísticos, como el románico y el gótico, en la Baja Edad Media. Otra de las características que podemos mencionar son los avances científicos limitados, pero que existían. Se dieron muy poco, pero existieron avances, a pesar de que la visión de la época se centraba en seguir previamente establecido y de que posteriormente se consideraba la Edad Media una involución. Lo cierto es que pese a ello también se produjeron avances tanto a nivel científico como técnico. Sin embargo, se considera que este es uno de los principales puntos negativos de esta etapa histórica, ya que considerándose al menos 5 de los ciclos que duró la Edad Media como la Edad Oscura o el oscuranticismo. Se inventaron artilugios como la manivela, una manivela compleja, los anteojos o los botones, además brújulas, los primeros relojes, arados metálicos o armas como la ballesta y las primeras armas de fuego. Así el final de la Edad Media se terminaría por inventar la imprenta, que fue uno de los avances o el descubrimiento más importante de esta edad. Algo que por otro lado también se le llegaba a considerar uno de los eventos que marcaba el pasado de la Edad Media a la Edad Moderna. La Edad Media fue un periodo de la historia europea que dejó profundas huellas en el continente, marcada por importantes acontecimientos históricos. Sus inicios y su fin se encontraron entre cambios culturales, políticos, sociales y económicos, convirtiéndose en uno de los periodos más fascinantes de la historia, y a pesar de ser uno de los que duró poco tiempo. Muchas gracias, profesor.